A continuación, tenemos la exposición del ingeniero Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional. Señores profesores, señores estudiantes, el motivo que nos agrupa hoy día es discutir sobre cuáles son los efectos y consecuencias de la Ley de Educación Superior. Y para ello los señores estudiantes nos han presentado un conjunto de inquietudes relacionadas con la estructura universitaria, el sistema de admisión y nivelación, los problemas de la calidad, la tipología de las universidades y la situación de los gremios. Y voy a procurar centrarme en estos aspectos. En primer término, el principal problema radica en el origen de la Ley de Educación Superior. Debe recordarse que para la estructuración de la ley hubo una discusión muy amplia y habían posiciones muy contrapuestas. Llegamos a establecer un acuerdo, tanto con la Asamblea Nacional, con el Ejecutivo y las universidades. Y recuerdo que estructuramos una comisión conformada por 5 delegados de las universidades, que yo estaba también en la Politécnica, por mi parte, y nos pusimos de acuerdo en un proyecto de ley, en la cual estuvo de acuerdo los delegados del Ejecutivo y estuvieron también de acuerdo los delegados de la Asamblea Nacional. Ese proyecto se presentó y ahí vinieron los problemas. En primer término, en la Asamblea Nacional comenzaron a introducir un conjunto de variaciones tendientes sobre todo a favorecer a las universidades particulares. Y posteriormente el Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley aprobado en primera por la Asamblea Nacional, aprobado por la Asamblea Nacional, y prácticamente redactó la Ley de Educación Superior. Si ustedes ven la diferencia entre lo aprobado por la Asamblea y lo aprobado posteriormente por el veto presidencial, es otra ley. Y ahí vienen justamente las limitaciones, yo diría, y la legitimidad de esta Ley de Educación Superior. No se tomó en consideración el artículo 354 de la Constitución, que señala muy claramente la autonomía universitaria, ni se tomó en consideración la definición de los organismos superiores del Sistema Nacional de Educación Superior. Ahí se habla solamente de 2 organismos, que son el Consejo de Educación Superior como organismo de regulación, planificación y coordinación, y el Consejo de Evaluación, que posteriormente pues, se concretó en el CEACES. Crearon posteriormente también la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la CENACIT, que es un organismo que está en la práctica, sobre el Consejo de Educación Superior. Y lo que es más grave, en el Consejo de Educación Superior se eliminó la representación directa de las instituciones de educación superior. Situación muy sui generis, porque si ustedes ven la normativa internacional, en todos los países, tanto europeos como latinoamericanos, tenemos representación de las universidades en esos organismos. Es cierto que en el caso de los Estados Unidos no existe ese tipo de estructura. Ellos tienen una estructura absolutamente diferente. No tienen un organismo equivalente al Consejo de Educación Superior de ninguna manera, tampoco al sistema, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, es otra estructura. Y claro, el momento en que quedó el sistema universitario fuera del Consejo de Educación Superior, comenzaron a dictarse las diferentes normativas que afectan indudablemente a la marcha de la universidad. Debe señalarse que el problema, por ejemplo, que ahora estamos enfrentando respecto a los reglamentos de docencia y a la tipología de las universidades, tiene su origen en la ley. Es la ley, si no me equivoco, en su artículo 117, que dice que existirán 3 tipos de universidades: las universidades de docencia con investigación, las universidades de docencia y las universidades de educación superior continua. ¿Se les ocurrió hacer esa tipología? Que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Cómo diferenciamos una universidad de docencia con una educación superior continua?
Hace 10 días teníamos una reunión con delegados de la Politécnica, con el presidente del Consejo de Evaluación del CEAS, el doctor Guillermo Londra, y discutíamos esto. Y al final el señor nos dijo que él tampoco estaba de acuerdo con esa tipología. Y sin embargo la aplica. Porque el momento en que nosotros decimos, para hacer una universidad de docencia con investigación se exige tener el 70% del personal docente con doctorado. Y para hacer una universidad de docencia el 40% del personal docente con doctorado. Sucede que en este momento ninguna universidad ecuatoriana cumple con ese criterio. Y entonces todas las universidades del Ecuador pasamos a ser universidades de educación continua. Y cuando vemos las funciones del reglamento de tipología, sucede que solamente aquellas universidades que son de docencia con investigación pueden tener posgrados de investigación. Las que son de docencia pueden tener, no de investigación, pero podrían tener profesionalizantes. Y las de educación continua no pueden tener posgrados. En la práctica, ¿qué estamos diciendo? Las universidades no pueden tener posgrados. Claro está que ponen unas disposiciones transitorias para que, mientras no se tenga la nueva evaluación, las universidades categoría A pueden continuar haciendo todos estos programas y demás, pero son disposiciones transitorias. La estructura tal como está dada no permite que las universidades en su totalidad puedan realizar posgrados de investigación. ¿Por qué es eso importante? Miren, ¿cómo es que se realiza la investigación en el mundo entero? Se realiza fundamentalmente en las universidades. Y en los países latinoamericanos, y en general en los países del sur, principalmente la investigación se realiza en las universidades. ¿Y quiénes son los que realizan la investigación? No es el profesor, no es el gran profesor el que realiza la investigación. Los que realmente hacen el trabajo diario, el trabajo específico, son los estudiantes que hacen sus posgrados, ya sea a nivel de doctorado o a nivel de maestría. Así es como se hace la investigación. Ellos son los que están permanentemente en el laboratorio, permanentemente realizando sus estudios. Y así progresa la ciencia. Si es que las universidades ecuatorianas no vamos a poder tener posgrados en investigación, en la práctica lo que estamos diciendo es no vamos a poder crear ciencia y tecnología. Y eso es muy grave. Es más, miren, si bien es cierto que se plantea en el plan de desarrollo, en los 12 objetivos nacionales, 7 relacionados con ciencia y tecnología, y se plantea también en el plan de desarrollo que se impulsará el desarrollo endógeno, o sea, el desarrollo desde dentro hacia afuera del conocimiento, en la práctica no tenemos que seguir esa política. Es más, no tenemos política de ciencia y tecnología en Ecuador. El último Plan Nacional de Ciencia y Tecnología fue el que corresponde al periodo 2007-2010. Después de eso, ya no ha habido plan. Pero en los hechos sí se tiene una conceptualización de cómo debe ser el desarrollo científico-técnico. Si ustedes escuchan todas las intervenciones de los funcionarios, las intervenciones del mismo presidente, el principal proyecto, ellos lo llaman el proyecto emblemático, ¿cuál es? Yachay, la ciudad del conocimiento. ¿Qué es Yachay? No, estuvimos en una reunión en que estaban los señores coreanos queriendo explicar esto de Yachay. Recuerdo que en primer término nos decían, ¿qué opinan ustedes del modelo académico de Yachay? Y yo contestaba, pero es que nunca hemos tenido el modelo académico. Pues. Yo permanentemente les digo, por favor, muéstrenme 10 páginas de lo que es Yachay, en blanco y negro. No existe un solo documento público de lo que es Yachay. No existe. Pero en la práctica, ¿qué es lo que nos dicen? En primer término dijeron, este es un proyecto emblemático, pensamos invertir 22.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta lo que es eso? 22.000 millones de dólares. Cuando yo le decía, oiga, pero ¿se da cuenta la cantidad que es? No, es que eso no es en un año. Eso va a ser en 10, 20 años. Imaginemos sean a 20 años. ¿Cuánto es eso? 1.100 millones de dólares al año.
¿Cuánto es el presupuesto global de todas las universidades estatales del Ecuador? No llega a 800 millones. Entonces, ¿qué están pensando? Cuando al señor Leonel Ramírez se le planteaba esto, dijo, ¿de dónde sacan esa cifra? Del director de Yachay, pues, que no está mal. Pero entonces ni siquiera después de 3 años se supone que han estado planificando Yachay, no saben entre ellos mismos cuánto cuesta. ¿Y cuál es la estructura? Dice, va a ser una universidad que inicialmente tiene 5 áreas de empresas, bueno, biología, matemáticas, nanotecnología, etc. Pero fundamentalmente, miren, es un núcleo que alrededor de la universidad piensan estructurar un conglomerado de empresas que generen alto conocimiento tecnológico. Entonces, queremos tener ahí a la Intel, queremos tener ahí a la Samsung, queremos tener a la Hewlett Packard para que generen conocimiento. Y ese conocimiento puede exportarse. Ese es el proyecto de Yachay. Pero ¿qué tiene que ver eso con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología? Que dice que más bien tiene que ser el conocimiento. Y ahí ustedes pueden explicarse cómo es que en el último tiempo todo el esfuerzo que se ha hecho por parte gubernamental ha estado más orientado a la depuración de las universidades que al fortalecimiento de las universidades. Es cierto que han hecho un esfuerzo enorme para eliminar 14 universidades que realmente no cumplían con los requisitos. Y en eso yo creo que estamos de acuerdo. Realmente en el Ecuador se llegó a una situación exagerada en determinadas universidades en las que prácticamente se vendían los títulos. Y yo creo que eso no era posible continuar manteniéndolo. Pero lo que pasa es que no se hace nada por las otras universidades. Y les doy el ejemplo de la Politécnica, miren. Siempre hablan de la inversión en educación superior y demás. En el 2010 nosotros teníamos un presupuesto de 50 millones de dólares, presupuesto inicial, 2010. En el 2011 tuvimos de 40 millones, bajamos de 50 a 40. En este año tenemos 49 millones, o sea, no llegamos todavía al presupuesto del 2010. Y para el presupuesto del 2013 inicialmente nos plantearon un presupuesto menor que el actual. Y ahí se les dijo, eso es imposible, porque la Constitución y la ley dice que cuando hay elecciones tiene que mantenerse el mismo presupuesto del año anterior. Y ahí se frenó la disminución. Entonces, no existe una política estatal global de fortalecimiento de las universidades, ni tampoco de fortalecimiento de los núcleos de investigación. Y es el otro punto que yo creo que tenemos que ser claros. Miren. Es cierto que es positivo que el gobierno tenga un amplio programa de becas para formar personal fuera, ¿no? Pero tiene sus limitaciones. Primero, miren, la pregunta no es tener un conjunto de doctorados, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué queremos tener los doctorados? La meta no es tener 1000 doctorados, la meta es tener un número determinado de núcleos de investigación en áreas que atiendan demandas nacionales, que es absolutamente diferente. Y en eso hemos retrocedido. Cuando comenzaron los programas de becas del gobierno, se pedía que los becarios salgan siempre y cuando tengan el auspicio de una universidad o centro de investigación. Nosotros, por ejemplo, miren, para dar un auspicio decíamos que el departamento determine si lo que va a estudiar el candidato está de acuerdo a sus líneas de investigación. Y eso tenía una enorme ventaja, porque posteriormente retornaba y se integraba al núcleo de investigación. ¿Sí? Y teníamos también el control de qué grupos estaban formándose y qué grupos teníamos que fortalecer más. Ahora no sabemos nada, ahora cada cual se va. Entonces, no estamos fortaleciendo los núcleos de investigación. Es más, miren, en lo que es los posgrados de investigación, ¿no? Yo creo que con un becario que se va al exterior a realizar su posgrado, con ese dinero podemos tener por lo menos 4 estudiantes realizando un posgrado a tiempo completo en el Ecuador. Y eso es fundamental. Por lo que les decía, si es que quien hace la investigación son los doctorados y los maestrantes, para que realmente sean
programas de posgrados de investigación, ellos tienen que estar a tiempo completo. Pero no podemos exigir a un joven de 24 o 25 años que continúe dependiendo de sus padres. Igual que en todo el mundo. Ese tipo de estudios se realiza a tiempo completo y con beca al estudiante. Y lo que es más importante, los campos en los que realizan la investigación están directamente ligados a la demanda social de nuestro país. Cuando usted va a hacer un doctorado afuera, ¿a qué responde la investigación que hace afuera? A la necesidad del país externo, a sus proyectos y prioridades. En cambio, si la investigación, los posgrados de investigación a tiempo completo se hacen en el Ecuador, ¿a qué van a responder? A nuestras necesidades. Entonces, esa es la enorme diferencia. Esa es la enorme diferencia, ¿no? Hay también campos, miren, en los cuales los posgrados no necesariamente responden a necesidades o demandas específicas. Por ejemplo, en ciencias básicas, matemáticas, por ejemplo. Eso es sencillamente, ¿qué son las matemáticas? En el lenguaje de la naturaleza. Si dominamos bien las matemáticas, posteriormente es un instrumento básico de desarrollo científico. También tenemos que tener núcleos fuertes de desarrollo en ciencia básica, en función, simple y llanamente, de la necesidad del conocimiento y de la calidad de la investigación. O piensen ustedes, por ejemplo, todos los estudios de biología para determinación de nuevas especies en el Ecuador. ¿Quién pone un centavo de las empresas para hacer ese estudio? Nadie. ¿Pero quién tiene que hacerlo? Tiene que hacerlo la universidad, y es una necesidad nacional. Entonces, esos son los problemas que se van imbricando en esto del problema de la Ley de Educación Superior, la tipología y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Nosotros tenemos que ver el problema desde un punto de vista general, no desde un punto de vista particular. Es cierto que hay problemas que son álgidos, ¿no?, y de mucha preocupación. Por ejemplo, el problema de los docentes, el problema de la jubilación. Sí, es un problema difícil, en la medida en que el promedio de edad de los profesores universitarios es muy alto. A nivel nacional estamos más o menos en 59 años. En la Politécnica estamos por los 56 años. Ese es el promedio de edad. Entonces, claro, en la Ley de Educación Superior, una de las cosas que pusieron es que habrá una jubilación complementaria para los profesores que hasta el 2014 se jubilen. Y obviamente los profesores que están cerca de jubilarse quieren esa jubilación complementaria. En la Ley de Servicio Público crearon un incentivo para que todo aquel que renuncie para jubilarse se le da un valor equivalente ahora más o menos a $44.000. Ese es el incentivo para la jubilación. Pero paralelamente no se dan los recursos. Y entonces nos ponen a las universidades al borde del colapso económico. Ese es un problema, miren, que no podemos nosotros resolver al interior de la universidad. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Cuenca, ¿no?, tienen problemas con los jubilados, tienen más de 100 juicios ganados los jubilados y no pueden pagarles. Así. Nosotros hasta ahora hemos pagado el incentivo de la jubilación, pero yo dudo que si no hay valores extras en el próximo año podamos hacerlo, porque para el próximo año probablemente nosotros tendremos unos 140 profesores y empleados que quieren jubilarse. Esos son unos 7, 8 millones, imposible pagarlo de nuestro dinero. Ahí el criterio que tenemos que mantener es, si se crea una nueva obligación por ley, el Estado tiene que dar nuevos recursos para satisfacer la obligación. Yo quisiera terminar también, miren, diciéndoles que en realidad este es un problema que no lo vamos a enfrentar solamente como Politécnica. Es un problema que tenemos que enfrentarlo a nivel nacional. No es, miren, que todas las universidades tampoco estemos con las mismas características. No todas las universidades tienen la misma percepción de rechazo que nosotros tenemos a estos aspectos. En algunas universidades ni siquiera se plantean el problema de investigación. Si ustedes ven el informe del anterior CONEA y ven el presupuesto de investigación, ahí hay datos interesantes. El presupuesto mayor teníamos nosotros con un 20% del presupuesto.
La siguiente era Cuenca, con un 7%. Y la siguiente era la SPOL, si no me equivoco, con un 6,8%. Y más de 20 universidades tenían 0% de investigación. Esa es la realidad. Para esas universidades no les interesan estos asuntos. Pero yo creo que la Politécnica, que está en un nivel diferente y con una preocupación diferente, sí le interesa. Y tenemos que expresar muy claramente nuestra posición, y así lo hemos hecho. Si ustedes ven, sobre la ley de educación superior, fuimos los primeros que nos pronunciamos. Ahora, sobre la situación que estamos viviendo, también nos hemos pronunciado. Sobre el reglamento de tipología, de mi parte personalmente, y enviamos comunicación al CEACES, pedimos la derogatoria de ese reglamento de tipología. Y el día martes nos hemos puesto de acuerdo en el Consejo Politécnico para dar también un criterio unitario, institucional, sobre el problema del reglamento del escalafón. Entonces, esta es una situación que tenemos que enfrentar entre todos, tanto internamente, cuanto como sistema universitario. Para ello, pues, tenemos que fortalecer las relaciones entre las universidades, tenemos que dar alternativas. Por ejemplo, para Yachay nosotros hemos dicho, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es fortalecer no solo un centro como Yachay, sino fortalecer todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en los cuales tenemos diferentes nodos. Pueden ser uno en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, etc. Yachay puede ser otro, si quieren el más grande, pero uno más. Y para eso estamos conformando, y ya está estructurada, la red universitaria para investigación y posgrado, que agrupa a todas las universidades justamente para plantear programas de posgrado, tanto de maestría como doctorado en investigación en forma conjunta, como proyectos y programas de investigación.